Hola, hola, hola. Aquí estamos hoy nuevamente en otro encuentro de visionarias detrás de sus libros. Hoy con un poquitín de retraso por unos problemas técnicos que tuvimos, pero bueno, aquí estamos y eso es lo importante. Y con una visita que para mí personalmente es muy especial, es María Cristina Amado, escritora, por supuesto, ya nos va a contar qué más, con quien hemos trabajado su primer libro. Así que bienvenida, Cristina, ¿cómo estás? Todo muy bien, gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar en este canal y con este grupo de personas que sé que están pensando en el futuro. Y pues bueno, aquí estoy para compartirles un poco de esa experiencia, de lo que ha sido escribir, de lo que ha sido reflexionar sobre lo que he venido aprendiendo con las empresas, con los empresarios, en mis sesiones de coaching ejecutivo y en mi vida práctica, en el tiempo en el que estuve liderando equipos de trabajo también. Entonces, venimos a compartir eso, así que aquí estoy para lo que se nos ofrezca. Exacto, qué bueno, qué bueno. Además, muy bueno encontrarnos de vuelta después de unos mesecitos que no nos veíamos. Feliz de la De, ac- vida de estar de aquí acuerdo, contigo. qué gusto, sí. Cristina, para entrar un poquito en tema, antes Sí, de tu libro, contanos un poquito para, obviamente, quien no te conoce, a qué te dedicas, qué es lo que haces. ok, perfecto. Pues bueno, mira, en este instante yo soy consultora de organizaciones en habilidades de liderazgo, de creatividad y de innovación. Acompaño a medianos y grandes empresarios en el potenciar sus empresas de cara al conocimiento del cliente y de cara al conocimiento de las personas dentro de la organización para gestionar mejor los equipos de trabajo y lograr las metas. Mi experiencia está basada en la administración de empresas, que fue mi carrera de base. Luego estudié psicología de consumidor como especialización. Luego hice un máster en innovación y emprendimiento. Y en adición a eso, estuve formándome en técnicas para aprendizaje con adultos, como Lego Serious Plays, Serious Play, como la educación experiencial, y también como el coaching. Y el coaching lo vengo trabajando a nivel de coaching de vida y coaching ejecutivo. Sumado de nuevo a la experiencia que tuve dentro de las organizaciones de más o menos 20 años de estar liderando equipos de trabajo, lo que ha hecho que yo tenga como una combinación desde lo que he aprendido en la academia y que llevo a la práctica frecuentemente con lo que hago ahora, pero en adición a eso, basada en la experiencia de haber estado liderando equipos y ser miembro de juntas directivas. Entonces, al día de hoy esa soy yo en esa conformación. Me apasiona conocer a la gente, al ser humano, y me dedico a estudiar mucho eso, ¿no? Sus aspectos comportamentales, qué determina que haga lo que hace, cómo poder eh, como anticiparnos un poco estratégicamente frente a los fenómenos humanos que ya podemos de alguna manera identificar previamente. Entonces, como eso me apasiona, pues se dio el momento de mi carrera de pasar ya de estar en las asesorías, en los acompañamientos, en la vida práctica dentro de las organizaciones, a otro nivel que es escribir y dejar por escrito todo aquello que hasta ahora he aprendido. Entonces, esa soy yo. Exacto, y de eso justamente te iba a hablar, ¿no? El hecho de que trabajando con líderes permanentemente te surge la idea de escribir este libro, ¿no? Los misterios del liderazgo. Total. Entonces, contanos un poquito cómo fue ese momento wow que dijiste, a ver, quiero escribir sobre esto. Bueno, hay una buena práctica que yo venía implementando y es que tengo eh, 100 libretas, yo creo, entre grandes, medianas y pequeñas, en donde en mis reuniones de trabajo, en mis sesiones, escribo mucho lo que estoy planeando con ellos y escribo mucho lo que la gente me dice. Y en adición a eso, venía trabajando del desarrollo de materiales para diferentes ambientes, materiales de aprendizaje, newsletters, documentos donde narraba lo que yo interpretaba, más lo que sucedía en las clases a través de las ilustraciones y las facilitaciones que yo venía haciendo. Entonces, con toda esta buena práctica, había un buen volumen de información
y sumado a que había buen volumen de información, las personas dentro de los equipos empezaron a decirme, oye, ¿usted por qué no escribe esto? ¿Sí? ¿Dónde profundizamos más? Y realmente libros para profundizar sobre la administración y sobre el liderazgo hay bastantes en el mercado. Sin embargo, aplicación directa al cómo hacer las cosas no hay tantos, ¿no? Y muy basados en la realidad del mediano y pequeño empresario, sobre todo estos, que necesitan para hacer crecer su negocio el desarrollo de este tipo de habilidades, ¿no? Quienes están en las grandes corporaciones tienen otro tipo de acompañamientos en ocasiones, incluso para ellos también es súper necesario. Pero lo que me di cuenta en la práctica era, ok, yo tengo toda esta información y por otra parte la gente me dice, pues escriba eso y cuéntenos cómo eso a través de un libro lo podemos hacer de una manera súper práctica. Y eso fue como lo que me hizo pensar, ok, creo que ha llegado el momento, sumado a otros aspectos como la edad, como el momento reflexivo que nos lleva a la edad, ¿verdad? Es Que es bien verdad. bonito, ¿verdad? Y sumado a la historia, pues ya profesional. Y ese deseo como de pasar a otro nivel, ¿no? De, bueno, ya no me quiero quedar solamente en esto que hago en los momentos puntuales con la gente, no quiero pasar a otro nivel. Y eso también se suma a esos aspectos que me llevaron a decidirme a escribir y pues tuve el gusto de encontrarte en el camino y de que me acompañaras en este proceso que fue súper valioso y aquí estoy. Eso es. Para mí fue un honor, pero me encanta el tema de la edad, porque uno empieza ya a pensar en dejar un legado, ¿no? Y Total. cómo dejarlo de la mejor manera, que dure, digamos, para siempre, pues a De través acuerdo, de un libro. de acuerdo, de acuerdo. Exacto. Ahora, yo recuerdo que hablamos, bueno, no me acuerdo exactamente cuándo fue, pero sí hablamos sobre tu inquietud de escribir un libro y bueno, y recién en realidad nos pusimos a trabajar en ello tiempo después. Ujú. Entonces, me encantaría que hablaras un poquito de ese proceso porque a veces se piensa que escribir un libro es, bueno, me siento, escribo y ya está. No, hay todo un proceso interno adentro, ¿cierto? Y me Sí. encantaría ver si pudieras contarnos un poquito de eso. Bueno, yo creo que el fantasma con el que más peleé es el que me decía, pero usted quién es para escribir eso. Y eso a mí me costó tiempo negociar con ese fantasma, que sí podía escribirlo y que sí podía, que sí tenía las competencias y el conocimiento para decir lo que tenía que decir. Y creo que es algo que se nos presenta en la vida con frecuencia frente a diferentes situaciones en donde el desafío es a ir más allá de donde hemos venido llegando. ¿Sí? Y creo que el trabajo que hicimos juntas me ayudó bastante, que fue a verme desde tu mirada y desde otro lugar reflejada y decir, ok, sí, ¿por qué no? Porque todos tenemos una interpretación del mundo y una interpretación de lo que pasa y hay interpretaciones que construyen mucho y creo que el lograr em, verlo a través del trabajo que hicimos juntas, pero también verlo a través de la gente que me rodea, ¿no? Mi familia, mi esposo, mis hijos, la gente que trabaja conmigo, la gente, los coaches a los que yo recibo, la gente de las organizaciones con las que yo trabajo. Como que cada uno de esas personas me dio un feedback bien bonito que me envalentonó y que me hizo como, pero un momento, yo sí, de verdad lo puedo hacer y puedo contar mi modo interpretativo. Y de hecho, vuelvo a repasar el libro y digo, hay ocasiones en que hay la sorpresa como de verdad yo escribí esto. Ay, sí, qué bonito que es, ¿eh? Cuando sucede eso. Sí, como de verdad, ¿de dónde me Me salió esto? encanta. Pero es bien, bien, bien valioso y es bien bonito reencontrarse otra vez
con esa identidad que a veces nos negamos a reconocer, a ese valor que tenemos, pues que yo tenía y que me negaba a reconocer. Así que eso pasó en ese periodo de tiempo. Creo que no es solo tener el material, no es solo tener el conocimiento, es cómo adquiero el valor para poder transmitirlo y exacto. para validarme a mí misma, ¿no? Validarme yo para poderlo contar. Claro, tal cual. En realidad es un tema de mentalidad, ¿no? Es trabajar el Total, sí, yo puedo, sí, yo tengo los conocimientos, de soy acuerdo, valiosa, tengo que hacerlo o quiero de, ac- hacerlo, ¿no? En de realidad, acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. tal Así cual. fue. Exactamente. Y una vez que comenzaste el proceso ya de escritura, Ujú. ¿cómo era? O sea, ¿cómo te manejabas, cómo te organizabas en realidad Ujú. para escribir? ¿Lo hacías Bueno, todos los días? No, no sé. sí, sí es, a mi juicio, sí se requiere una disciplina que yo tuve que instalar horas específicas del día para poder escribir, o por lo menos 2 horas diarias, bien sea en la mañana o en la tarde, pero era, como muy sagrado el sentarme a escribir. Sin embargo, no siempre sucede que la inspiración te llega al día que tienes programado, ¿sí? Totalmente. Entonces, yo empecé a utilizar, cosas como el Post-it, cosas como el mismo celular, Chulo. Puede esa zona grabar. de notas, sí, del celular, porque a veces era paseando por ahí en un parque que venía la inspiración y yo, ay, ¿dónde Total. apunto esto? Y lo escribí acá. El definir también un esquema, el mapa mental que definimos de cómo vamos a abordar el tema y cómo pasar de un tema que era una ambición muy grande a sacarlo en pequeños libros que me fuera llevando poco a poco a cumplir con esas pequeñas metas, esas metas de corto plazo que le dan más sentido a escribir. Entonces, el tiempo, las herramientas, y tener un claro para dónde iba, ¿no? Para quién iba a escribir. ¿Sí? Quiénes van a ser los que se van a deleitar con esto y va a ser funcional para ellos y cuál es el esquema de lo que quiero decir. Y entonces eso facilitó mucho que yo pudiera estarme como resolviendo preguntas frecuentemente, ¿no? Ah, ¿cómo hago esto? Ah, yo tengo esto, eso. Y esas conexiones que vienen, pues son las que apuntaba aquí o apuntaba en el celular. En realidad, la técnica que he venido usando desde hace mucho tiempo de Claro. llevar mis notas, que permite que esos pensamientos que a veces creemos que de hecho veo y digo, yo escribí esto, lo que decíamos ahora, pasa en lo cotidiano, ¿no? A veces sucede, a las 4 de la mañana o 5 de la mañana que uno se despierta y yo ve, ay, me llegó esta información. En ese momento, a las 5 de la mañana es súper claro y luego a las 8 de la mañana dice, no, pero eso que pensé a las 5 de la mañana no tiene sentido. Resulta que si lo escribo, luego lo miro y digo si tenía sentido. Entonces, estos son mis trucos. No, me encanta y además me siento identificada porque a mí también me pasa, ¿no? Sí, sí. El hecho de estar, no sé, paseando o en cualquier sitio, incluso hasta duchándome y de repente me llega una idea, Mm, y intento rescatarla porque se va, así sí, como de llegó. acuerdo, Exacto, o sea, vuela, desaparece, es una cosa increíble. de acuerdo, sí, sí. Y hablaste recién de dividir, porque en realidad el tema del liderazgo Sí. es un tema amplio, y entonces hablamos de esa posibilidad de dividirlo en pequeños libros, ¿no? Ujú, En mini libros. Y es cierto, y me encanta eso que estabas comentando de que te agilizó en realidad el proceso. Y entonces, bueno, este en realidad sería el primero de una saga que ujú, vendrá de a ujú, poquito, ¿verdad? ujú, ujú. Así es, así es. Es, Bueno, ¿querías hacer una pregunta sobre eso? Que iba a seguir yo ahí derecho. no, sigue. Simplemente iba a decir que este se llama Los misterios del liderazgo, personalidad y estilo. Sí. Digamos que como la base, exacto. Sí, de acuerdo. Y de hecho, el subtítulo de personalidad y estilo está aquí. Y lo que tenemos planeado es
Luego de hablar de la naturaleza humana y de los estilos de liderazgo muy asociados a nuestra naturaleza, viene un segundo que es el de comunicación, en el que ya empecé a trabajar oficialmente y está bien bonita la ruta que tengo planeada y que empecé a trabajar conscientemente sobre lo que debo dejar plasmado de la comunicación y que es un asunto son dos asuntos, la comunicación, la emocionalidad y el tercero es la vista sistémica de los equipos de trabajo. ¿Y, y por qué todas estas miradas? Porque justo cuando trabajo con los empresarios son los asuntos de los que más se quejan, ¿no? Cuando se quejan de por qué no me hacen caso, es que no me gusta la gente que me dice mentiras y que posterga, y es que quisiera que me admiraran, que entendieran lo que yo les estoy diciendo, y les escucho todo esto como lamentos, ¿no? Porque Ujú. siempre hacemos sesiones de catarsis al principio de todas mis sesiones. Y cuando escucho esto común a lo que se suman otras cosas de esta era, me doy cuenta que en el fondo, cuando vamos practicando, las crisis son las mismas o los asuntos que les falta desarrollar son los mismos de hace muchos años. Claro. La diferencia de cuando yo estudié administración de empresas, ¿no? Cómo me hago entender, cómo me comunico, cómo inspiro, etcétera. Y gracias al conocimiento que he tenido, lo que he encontrado es que lo que agrega valor para que yo pueda lograr deshacerme de esas cosas que no me gustan de mi estilo de liderazgo es entender al ser humano y entenderlo en su naturaleza, entender también cómo nos comunicamos, adquirir técnicas para comunicarme distinto. Y hay unos secretos interesantes ahí en el tema de la comunicación que cuando los revelamos, la gente dice, ¡guau! Como por ahí sale a veces en el Instagram, ¿por qué no sabía esto hace 25 años atrás? Tal cual, tal ¿Cómo, cual. cómo no me lo dijeron, verdad? Y hay unos secretos en el tema lingüístico y hay unos secretos en el tema emocional que cuando los revelamos y empezamos a practicar ejercicios para decirlo distinto, para emocionarnos distinto y para nosotros mismos diseñar nuestras emociones, tiene un impacto tremendo en el liderazgo. Y finalmente, pues el asunto sistémico, que ya son revelaciones de conocimiento que hay sobre cómo funcionan los sistemas organizacionales y cómo cuando yo sé que esa es la forma en la que funcionan, puedo anticiparme estratégicamente a ello. Y voy a ponerlo en un ejemplo que a veces que puede sonar un poquito antipático, pero cuando tenemos máquinas, yo puedo predecir si hago un buen juicio, si soy juicioso en el mantenimiento de esa máquina, cuando la máquina se va a dañar. ¿Sí? Y aunque no lo crean, en el ser humano también podemos hacer eso Claro, y podemos, dado los fenómenos que viven, la personalidad que tienen, lo que pasa en la organización, casi que predecir lo siguiente que va a pasar es esto, obviamente, desde el conocimiento de quienes ya han estudiado lo sistémico, ¿no? Y de quienes ya claro. saben cómo funcionan los equipos. Y entonces esa parte está enfocada en dar técnicas para anticiparme, para darme cuenta qué viene después de que yo haga un estímulo con el equipo. Así que ya son puras revelaciones, por eso el título de los misterios del liderazgo va a ser pertinente para el siguiente, porque en la Claro. comunicación y en la emocionalidad hay muchos misterios. Qué bueno, me encanta. Me Y hay encanta. cosas que revelar para que nos ayuden. Sí, claro. Te quería preguntar, que se me ocurre ahora, ignorante yo del tema de liderazgo, si Sí. hay alguna diferencia en un líder con respecto ¿cómo es que se dice? Cada empresa, digamos, está destinada a un tema en específico, ¿sí? Ujú. Entonces, trabajando en diferentes temas o diferentes ámbitos, ¿tiene alguna diferencia también en el liderazgo que se ejerce? ¿Hay alguna diferencia? ¿O un líder es un líder y ya? Hay diferencias, hay diferencias. Y qué bueno que traigas esa reflexión a la conversa, porque, claro, hay sectores empresariales que tienen un estilo de personalidad y que requieren por su naturaleza estilos de liderazgo em, específicos, ¿sí? Ujú.
pero le voy a adicionar más sal al asunto, más ingredientes al Ok, asunto. No es solamente el sector, ¿sí? También es la situación que vive la empresa periódicamente. Entonces, si hablamos de sectores, por ejemplo, las corporaciones financieras, las entidades financieras tienen un ritmo alto y son organizaciones que piden un estilo de liderazgo muy guerrero, como lo describimos en el libro, exacto. muy de acción, muy de inmediatez, muy de reacción. Pasa con las financieras y con las de comunicaciones, muy de reacción inmediata en el corto plazo, porque las decisiones que se toman cuestan dinero, pero así súper. Se nota Claro, rápido, mejor dicho, se nota muy rápido cualquier decisión. Entonces, estas organizaciones requieren y contratan mucho este tipo de líderes que son de ese espíritu, de esa personalidad y de ese estilo guerrero. Por otra parte, hay otras organizaciones que están en otro estilo, ¿no? Como las de marketing, las de publicidad, son entidades que requieren más influencers, ¿no? Más gente que sea conquistadora y que conquiste mercados y que atraiga a la gente y que sea creativo y que traiga ideas nuevas, etcétera, ¿no? Son de ujú, ese estilo. Otras organizaciones como las entidades de salud, los hospitales, por ejemplo, tienen una combinación de líderes, ¿no? Unos líderes que son científicos, ¿cierto? claro, Porque ese líder que tiene que dedicarse a la investigación, ese líder que es los cirujanos y los líderes de las áreas importantes del hospital en términos de el tipo de enfermedades que trabajan, etcétera. Y por otro lado, hay uno que es muy maestro, muy estilo de liderazgo, que son las enfermeras, que son de acoger, de escuchar, de entender, de sentir un poco al paciente, ¿cierto? Entonces ahí te estoy haciendo como una combinación de los perfiles que narramos en el libro y de esa relación con los sectores, ¿no? Son que en su personalidad también la empresa tiene ese estilo. Entonces es bien bonito ver cómo yo logro entender, cuál es el estilo que requiere la organización. Y claro, cuando hablo también de lo situacional, ya saliéndome del sector, cada una de estas empresas, si lo miramos de manera transversal, también vive situaciones que requieren un estilo de liderazgo distinto, dependiendo del momento. ¿Sí? Cuando nos metemos en temas de implementar sistemas de gestión de calidad o hacer análisis de costos, de gastos y hacer, digamos, disminución, mejoramiento de procesos, cosas de ese estilo, seguramente vamos a necesitar ser más científicos. Y claro, casi que todos en la organización los líderes nos tenemos que meter en ser científicos por un tiempo. Y habrá otro tiempo en el que vamos a abrir un nuevo mercado y nos vamos a meter en un territorio que no conocemos. Entonces seguramente vamos a necesitar el que va y seduce y tenemos que ser más atractivos para el mercado y tenemos que ser más relacionales y entonces pues seguramente vamos a ser más influencer, ¿sí? O necesitamos no dejar perder un cliente que es el que tiene que es ese 20-80 que me genera el 80% de los ingresos, pero que son mis dos o tres únicos clientes, ¿cómo los mantengo? ¿Cómo los sigo seduciendo? ¿Cómo no los dejo ir? Y los guerreros en eso son muy buenos, o cómo los hago producir más. Ellos son muy buenos manteniendo esos líderes, esos clientes que son a veces complejos de manejar para la organización, pero muy necesarios. exacto. Entonces, seguramente el estilo de liderazgo guerrero por un tiempo a la organización le toca ejercerlo si no quiere, si se le está rompiendo a alguno de esos clientes, se lo está perdiendo. ¿Ah? Así, igual necesitamos un tipo y un estilo de liderazgo distinto cuando implementamos que cultura de servicio. Nada, se nos dio porque ahora vamos a hacer un buen servicio y vamos a tener cultura de servicio, pues seguramente vamos a tener que ser unos líderes más maestros y todos nos tenemos que meter en esa dinámica. De ahí el valor de aprender a transitar en esos estilos de liderazgo, porque me lo va a exigir el mercado, porque me lo va a exigir la Claro, situación, porque me lo va a exigir el mismo tipo de empresa a la que yo me voy a vincular. Y qué bonito saber uno eso antes, Débora, antes de meterme a trabajar con una organización. O sea, claro, yo ese es no, el tema. de acuerdo, yo no puedo pretender que una organización financiera no me pida que corra todo el tiempo.
tiempo, ¿no? Y estas empresas de comunicaciones ahora están, tú llegas y es que tú los ves corriendo por todas partes porque ese es el ritmo de la organización, ¿no? Distinto a otros ambientes. Claro, o sea que el líder en realidad se tiene que adaptar no solamente al sector en el cual está trabajando, sino a los momentos diferentes por los que va atravesando la empresa. Así Y, es. pregunto, que no sé si tendrá algo que ver, pero ¿cómo está influenciando el tema de la inteligencia artificial hoy en día a los líderes, ¿no? No sé si realmente influencia, si no tiene nada que ver, cómo está Totalmente. tratando esto. Totalmente, totalmente. Eh, es necesario, ya casi que no puede estar dentro de la lista de habilidades que tenemos que desarrollar como líderes, Claro, ¿sí? Y es el entendimiento de la funcionalidad de la inteligencia artificial para el mejoramiento de los procesos de la organización. ¿Ya? Porque tiene un valor fundamental con este asunto que le escuché a los empresarios en las últimas reuniones que he tenido con ellos y es la inmediatez. claro, ¿Ya? La inmediatez se nos vino encima. Y la inteligencia artificial es un recurso que nos puede ayudar a gestionar esa inmediatez, ¿sí? Si nosotros entendemos bien cómo funciona, entendemos cómo funciona el tema del Big Data, entendemos cómo funcionan todas las aplicaciones que nos permiten tener una comunicación más rápida y efectiva, entendemos cómo podemos también tener herramientas para investigación que nos facilitan a nosotros a llegar a conclusiones en más corto plazo que antes. Así que cada empresa, de acuerdo con sus características, también tener claro cuál es los recursos que tengo a través de la inteligencia artificial para gestionar mejor los procesos es súper, súper, súper valioso. Así que el entrenamiento que hagamos en las organizaciones de todas las herramientas que hay en el mercado para que nosotros nos gestionemos mejor, súper valioso. Algunas están en proceso de invención, ¿no? claro, No todas están desarrolladas y algunas compañías pues ya las tienen a la mano, pero algunas tienen que empezar a probarlas por lo menos darnos a la posibilidad de ensayarlas es maravilloso. Hay una cantidad de cosas bonitas que tiene la inteligencia artificial hoy en día que facilita la gestión del liderazgo y hay que verlo desde esa perspectiva, es mi mirada. Definitivamente es una ayuda tremenda. claro. Y mencionabas hace un rato que muchas de las cosas que ves ahora en realidad son las mismas que veías hace muchos años atrás. Sí. ¿Ha evolucionado en realidad el liderazgo o el líder sigue siendo el mismo? Para la buena fortuna de mis contrataciones, Excelente. no ha avanzado tanto. Yo en el gran panorama de las organizaciones, diría que no ha avanzado tanto. En el pequeño, sí. Es decir, tenemos casos de éxito de empresas que hacen una gestión de liderazgo muy efectiva y son aquellos que de verdad se meten conscientemente a tener una cultura de liderazgo actualizada, situacional, flexible y que le dan las herramientas a las personas para que se gestionen ellos mismos, pero también para que ellos aprendan cómo gestionar. ¿Sí? Y hay casos de éxito, hay empresas que lo hacen muy bien. Sin embargo, en el gran panorama, por lo menos yo lo veo regionalmente. Ahora vivo en los Estados Unidos y tenemos la experiencia de ver algunas de las organizaciones de aquí y lo vivo en América Latina. Los líderes siguen pensando que solo tienen que ser guerreros, ¿no? Y de hecho, cuando hablamos de las personalidades y de los estilos de liderazgo, hay quienes me preguntan, pero pues para ser un buen líder tengo que ser guerrero. No, depende, depende de qué tengas que liderar, pues sí, pero no siempre tienes que ser así. Y ese estilo es el que creemos que más funciona, ¿no? El de dar las órdenes, el de hacer seguimiento, pura administración de recursos, que fue lo que yo aprendí en mi administración de empresas, ¿no? Cómo Claro, administro al ser humano como un recurso. Pero lo que sucede hoy en día es, primero, las generaciones de ahora no se quieren ver por un recurso como un recurso para nada.
¿sí? Y creo que este es el momento histórico en donde más eh, nos está pidiendo el entorno, tanto la tecnología como los seres humanos, que cambiemos. Claro, Es el momento histórico más fuerte porque nos lo pide la inmediatez de la información y la forma en la que tenemos que adaptarnos al cambio más rápido, y nos lo piden estas nuevas generaciones que quieren tener otro tipo de liderazgo, ¿sí? Que ya no quieren el liderazgo que teníamos de administración y control. Así que claro, creo que es una bonita oportunidad para hacer ese cambio. He conocido líderes que de verdad han hecho sus negocios con mucho empeño, con mucha dedicación y la gente los percibe con miedo, ¿sí? claro. Y les tienen miedo. Y ellos se sienten bien de que les tengan miedo, hasta les gusta que les tengan miedo. Claro, en realidad era parte de una mentalidad de antaño, De ¿no? O sea, acuerdo, porque el miedo como que impone respeto y entonces sí, así soy como líder. de acuerdo. Pero eso, y los chicos ahora dicen, si usted se pone como con el látigo y eso, yo me voy mañana, o sea, no tengo apegos, ni tengo Claro, deuda de casa ni de carro para quedarme aquí, así que me voy. es verdad que no tienen apego y cambian muy rápido, ¿no? También de empresas buscando su lugar, supongo. Es eso, es eso, es eso, es una generación que tiene de bonito que ellos no buscan el desarrollo profesional y quieren aprender. Eso quieren hacer. Si nosotros nos Claro, damos cuenta que finalmente su objetivo es cómo crezco yo dentro de la organización, pero ni siquiera crecer en la escala que nosotros queríamos crecer, que era ascender en posiciones. No, claro, ellos quieren ascender en proyectos, quieren tener retos distintos y puede excelente. ser dentro de la misma organización. No están diciendo que no, están diciendo es que quieren nuevas propuestas, ¿no? Y también que los manejen de una manera distinta. Con los líderes demasiado directivos y guerreros no son tan efectivos. Claro, claro. Mm. Bueno, se necesitan líderes jóvenes con esa mentalidad, ¿no? Me imagino. Sí, sí, ellos, los chicos ahora, el estudio que nosotros hemos hecho de estas nuevas generaciones, de las generaciones de los centennials y de los millennials, es que sí están más abiertos al trabajo colaborativo, ¿sí? Claro, Están más abiertos al líder por admiración y ejemplo, ¿sí? Que por título y están más abiertos a hacer comunidad dentro de la empresa. Por eso el trabajo colaborativo se da bien. Entonces, aquel líder que logre entender que yo sí puedo tener amigos en el trabajo, la tiene, ¿sí? claro. Porque ¿cómo que no podemos ser amigos en el trabajo? ¿No? Es toda una creencia que tenemos instalada. Aquí vinimos a trabajar, no a ser amigos, me decían a mí. Es verdad, es Sí, verdad. Sí, 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 eso. Creo que es parte también de lo cultural latinoamericano, ¿no? No sé, en otros sitios, pero sí, claro, o sea, el tema de separar la vida privada, digamos, del trabajo era muy típico. sí, sí, Exacto, tal cual, tal cual. Eh, con respecto también a liderazgo, sí. en esto de que las nuevas generaciones trabajan mucho colaborando unos con otros, ¿eso puede hacer que quizás en un futuro desaparezca el líder porque se entienden entre ellos? Mira qué bonita esa mirada. Mira qué bien. Pues mira, la mirada que yo tengo hacia el futuro del liderazgo es que sí es un talento que se puede rotar. Y de hecho en el trabajo colaborativo se da mucho eso. ¿Sí? Como Claro, hoy soy líder yo, hay dos habilidades que vamos a tener que aprender finalmente los que estemos en las organizaciones. Liderar y ser liderado. claro. Porque, ojo, a algunos no les gusta hacer caso. ¿Sí? No, claro, Entonces, quiero solamente irme hacia el lado del liderazgo y no. Entonces, cuando las empresas empiezan a trabajar en este concepto de trabajo colaborativo y montan los equipos de trabajo por proyectos, ¿sí? Y el liderazgo en cada proyecto se va rotando, tienen un éxito bien bueno. ¿Por qué? Porque yo aprendo a seguir a mi líder,
¿sí? Y aprendo a vivir la experiencia de estar de este lado, Claro, ¿cierto? de ser Siendo, liderado. digamos, liderado. Pero también cuando paso la experiencia de ser líder, que es otra emocionalidad, que me conecta, que me encuentro conmigo mismo, ¿no? Claro, Entonces tienen esa oportunidad y eso hace que tengan una mayor empatía con el resto del equipo y sepan cómo manejar al equipo de acuerdo con lo que conocen del mismo. Es bien bonito. Creería yo que en el futuro vamos a tener que desarrollar las dos competencias, Débora, no solamente el liderazgo y que vaya a desaparecer, sino cómo aprendo a liderar y cómo aprendo a ser liderado para poderme rotar en esos dos roles. Creo que va a funcionar así las organizaciones en general. lo cual va a enriquecer muchísimo más, por supuesto, a los grupos y al Sí, trabajo y a la creatividad y a todo, ¿no? total. Incluso hoy en día a las medianas empresas que están creciendo y que han logrado entender lo sistémico, no están montando grandes compañías ni le están apuntando a crecer como gran compañía, sino le están apuntando más a tener, a trabajar en relación con otros en el mercado que funcionen como proveedores o comercializadores de lo que yo en esencia pueda hacer. Le estoy poniendo como un ejemplo eso, pero más como con asociados que con que yo mismo monte una planta gigantesca, ¿no? Sino, Claro. y de hecho las grandes compañías ya empezaron a hacer eso, ¿no? A hacerse más Empiezan a pequeñas achicar, y a contratar con otras pequeñas empresas algunas de las tareas que ellos hacen y se ha descubierto que es bien funcional. Hay que manejarlo bien, pero es bien funcional. Eso también, ese modelo de empresarial lleva a que definitivamente tengamos que ejercer diferentes estilos de liderazgo en las organizaciones y siga siendo importante ya no como parte de la estructura piramidal de la organización, sino como función. Dentro de las organizaciones, tú me conectas con algo que yo he venido comentando en mis sesiones, y es lo que pasa con el área de talento humano. Lo que ha venido pasando con el área de talento humano es que algunas de las labores que talento humano hacía antes, que tenía que ver con el proceso de formación y de retroalimentación y desarrollo de competencias de las personas en esos tres procesos de la gestión del talento humano, hoy en día no la ejerce tanto talento humano, la claro, ejerce el líder. ¿Sí? claro. Y eso ellos se agarran la cabeza cada vez que yo les digo que hacerse cargo de decir, pero yo qué es que tengo que estudiar psicología o qué, y es que yo tengo que tener a todo el mundo contento. Claro, Vienen todos esos juicios. Pero en realidad la organización lo pide y de nuevo, las nuevas generaciones lo piden. O sea, yo quiero admirarlo a usted porque pues me muestre que de verdad debo seguirlo, ¿sí? claro, Muéstreme que usted puede ser un buen maestro, puede ser un buen tutor, puede ser un buen coach. Y admiran mucho a los que se convierten en buenos coaches de ellos, porque necesitan ese acompañamiento. Eh, así claro. que, así que ya no es que alguien está en problemas o tengo problemas con las competencias, vaya, mándelo a recursos humanos que me lo repare y me lo devuelva. No, eso ya no. Excelente, me encanta. ¿Y cómo funciona el líder con el trabajo remoto? Bueno, ese es el otro desafío al que se han venido, que ha generado un quiebre fuerte ahora que regresamos de la pandemia, porque algunas organizaciones lograron entender este fenómeno y se dieron cuenta de lo siguiente, y es dependiendo del proceso que yo tenga en la organización y el procedimiento específico, hay algunas tareas que representan una mejor economía si no las tengo dentro del sitio y tienen que ser presenciales, ¿no? O sea, hay un montón de oficinas que si yo las vendo, tengo Claro, digamos, como que es capital que puedo, del que puedo salir y que no me está produciendo nada, ¿sí? La gente se va a trabajar a su casa, pero porque el proceso lo facilita, ¿sí? claro, Hay procesos que definitivamente no puedo mandar a la casa, ¿sí? En la fabricación y la elaboración de algo mecánico, no puedo, ¿sí? La gente tiene que ir al área de trabajo definitivamente. Pero quienes lograron entender es lo que pasó, lo que nos obligó a hacer la pandemia, hoy en día manejan el trabajo híbrido, ¿sí? claro, Es en casa
y desde los lugares remotos y en el lugar presencial. ¿Qué requiere del estilo de liderazgo? Definitivamente un conocimiento muy claro de su gente y de cómo su gente, a partir de las características que tiene, necesita diferentes recursos para gestionarse. Hay gente que sí o sí necesita que el software que yo le coloque en su casa para manejar las tareas lo ayude a manejar el tiempo o le facilite el manejo del tiempo, porque hay gente que se dispersa así de Totalmente. fácil, ¿sí? Entonces, si las herramientas que yo le entrego, de los reportes que tiene que hacer, de las cosas que tiene que tributar, o de las llamadas que tiene que hacer, o de la información que tiene que entregar diariamente, facilitan que esa persona tenga que llevar una lista de tareas y un reporte de esto, seguramente va a generar un poco más de confianza, que no sea el jefe que tiene que estar ahí encima, ¿no? Pues, por Claro, eso, de nuevo, todos los desarrollos, toda la cultura digital que nosotros estemos teniendo en las organizaciones va a ayudar mucho, porque teniendo los buenos software de información y un conocimiento claro de cómo gestionar a esa persona desde la distancia va a ser, es muy efectivo. Y hay líderes que han aprendido a gestionar a las personas a través de la distancia y lo hacen a través de las tecnologías que implementan en sus casas, a través de la tecnología que tenemos en el celular, bien usada, claro, ¿no? Bien usada, no la llamada a las 3 de la mañana, sino la funcionalidad que tiene el tema del celular, funciona muy bien, funciona bien. fantástico. Sí, sí, Me encanta, hay líderes que lo han sabido hacer. fantástico. Imagino también que estos serán temas de los próximos libros, ¿no? Sí, Este, sí, sí, en cada edición, claro, de nuevo, viene el tema de la inmediatez. Es increíble, pero ahora sí, no desde el desarrollo del liderazgo, pero sí desde la exigencia que tiene el líder cada vez, las exigencias de cambio del liderazgo son más rápidas, son diferentes cada año. Yo dirijo un diplomado de liderazgo y gerencia y nosotros tenemos que estar cada 4 meses actualizándolo porque pasan cosas y tenemos que estar mirando, ok, el análisis de tendencias que tengo que presentar a la introducción del diplomado es completamente, bueno, no completamente distinto, pero sí varían algunos aspectos de las tendencias más rápido de lo que pasaba antes. sí, es que va todo a velocidad de la Ese. luz. Entonces, eso le traigo a comentario porque dentro de los libros, pues yo en el momento histórico en que lo escribo, hablo de esas tendencias, ¿no? Y de qué pasa, como en el de personalidad y estilo, hablo de lo que pasa con el tema de la cultura digital y las generaciones en este momento. Exactamente, Ujú. exactamente. Me encanta conversar contigo sobre liderazgo, por todos Gracias. esos conocimientos, esa pasión que le pones a todo. Pero bueno, nos tenemos que ir despidiendo. Claro Eh, que sí. Obviamente que repetiremos cuando esté el próximo libro Muy bien. ya a la venta. Súper. Y bueno, ¿dónde conseguimos tu libro, Cristina? Ok, está en Amazon. Lo pueden comprar el ebook o pueden comprar el impreso. Depende de lo que requieran. Hay personas que les gusta más tenerlo En online para físico. poderlo trabajar y sacar apartes. Y si no, el impreso al que le gusta rayar y señalar, como yo. eh, impreso lo encuentran en Amazon con el título de los Los misterios del misterios. liderazgo o con mi nombre, María Cristina Amado. Así que Fantástico. bienvenidos a que lo descarguen, a que se lo gocen mucho y bienvenidas también todas las retroalimentaciones que tengan al respecto, que ayudan muchísimo a que la siguiente edición tenga el contenido que necesitamos. Exactamente. Fantástico. Bueno, te mando un súper abrazo. Te agradezco muchísimo por este tiempo y por todo lo que nos compartiste. Y bueno, nos veremos muy prontito. Seguro que sí. Muchas gracias por la invitación y de verdad que sea de buen provecho esta conversa que tuvimos para todos. Exacto. Muchísimas gracias, Cristina. Un besote.